para lo que viene después. Y esto es importante, sobre todo entrando a la parte de lo que es tratamiento en los pacientes, ¿ok? ¿Ya? Porque hay muchas cosas respecto a la fisiología o a la secreción de insulina o a la sensibilidad insulínica, en la cual tenemos diferentes medicamentos que ustedes van a ver a lo largo de este módulo, que actúan en diferentes puntos, teniendo desde los insulinos sensibilizadores, como es la metformina, que actúa principalmente a nivel periférico, o aquellos que actúan directamente a nivel pancreático, como son las incretinas o las sulfonilureas, que actúan en una forma poco fisiológica, pero actúan. Eso lo vamos a ir viendo después, ¿ok? ¿Qué han oído ustedes acerca de lo que es conceptos de homeostasis de glucosa? ¿Cuál han oído ustedes es el rango normal de glucosa en un paciente normal? ¿Qué han escuchado respecto a eso? ¿Puede levantar la mano? En lo normal suele ser 100 miligramos por decilitro y suele llegar hasta 165 miligramos por decilitro o hasta 70. Ya. En ese mismo punto, ¿qué han escuchado de Pablo C? ¿Qué más escuchó usted? Ya, Doc. O sea que la homeostasis de la glucosa viene dada por una gran cantidad de factores, en lo que vienen a ser hormonas, en la que interactúan de manera muy importante lo que es el hígado y el riñón. Ya. También las incretinas. Ya. ¿Qué han leído acerca de las incretinas? ¿Qué han escuchado respecto a eso? ¿O qué es el efecto incretina? No sé si alguien lo revisó. Doc, o sea, son hormonas, podría decirse, que se liberan cuando nosotros comemos, y esto es lo que hace, lo que tienen es, por así decirlo, un efecto eh, hipoglucémico al inhibir la secreción de glucagón. Ya. Que Sí. también tengo entendido que hay ciertos fármacos que son miméticos de las incretinas, y que lo bueno de estos fármacos es que también ayudan a disminuir el peso corporal al producir una sensación de saciado, de perder Sí. el apetito. Sí, efectivamente, hay uno de ellos justamente que actúa en ese nivel. Están dentro de los medicamentos más nuevos, son los análogos de GLP-1. Cuando hablamos de homeostasis de glucosa, nosotros estamos hablando primero de valores normales. Entonces, nuestro valor medio de glucosa en 24 horas es, tal como dijo su compañera, 100. Es lo que se considera un punto de corte para normalidad, considerando un máximo generalmente de 165 y un mínimo cuando existe un estado postprandial prolongado de hasta 55 miligramos por decilitro. Esto es lo que yo considero normal y puedo llegar a tener con un periodo de ayuno de larga duración, ¿ok? Esos son los rangos que yo normalmente debería mantener a nivel de la sangre en una persona normal, ¿ya? Y esto puede venir de diferentes sitios, dependiendo obviamente el momento. Puede ser tanto postprandial, o sea, me refiero a la dieta, puede ser consecuencia de glucogenólisis o puede ser consecuencia de gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Quién ha revisado? Es la formación de glucosa a partir de otros sustratos como los ácidos grasos o los cuerpos cetónicos. Correcto, es la formación de sustrato de glucosa a partir de sustratos no carbonados, y eso es una parte muy importante, ¿ya? Que ocurre en diferentes áreas, pero sobre todo, uno de los sitios más importantes de gluconeogénesis, si ustedes revisaron el artículo, es el riñón. El riñón es un sitio importante para generar glucosa de sustratos no carbonados. Y es por eso, en parte, que ustedes, pacientes con insuficiencia renal o pacientes con insuficiencia hepática, van a tener más riesgo de tener ¿qué? En periodos de ayuno prolongado. ¿Qué creen? Hipoglucemia. Hipoglucemia, exacto, porque ellos no van a ser capaces de crear gluconeogénesis o van a crear sustratos a partir de otros, y de esa manera no van a compensar, y las reservas de glucógeno hepático, que son los primeros sitios de reserva, se agotan. Hay un límite en el glucógeno hepático también, y si yo sobrepaso el límite y no tengo generación de glucosa a partir de otras áreas, voy a tener hipoglucemia, y es por eso que los pacientes son más tendentes a tener hipoglucemia, ¿ok? Dentro de la homeostasis de glucosa, nosotros sabemos que el destino que tiene la glucosa que nosotros ingerimos, o bien es almacenamiento, generalmente a nivel hepático principalmente, y también a nivel muscular en forma de glucógeno, y aquel que es utilizado para el metabolismo diario, que va a ser a través de la glucólisis, y esta puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser tanto de una forma oxidativa, en la cual voy a generar energía,
y de una forma no oxidativa, en la cual yo voy a obtener piruvato y lactato. Interesante también que el piruvato y el lactato son sustratos no hidrocarbonados para la generación de glucosa. Y de esa manera, en cierta manera, se puede decir que yo creo como un círculo que hace que yo no pierda energía, ¿ok? Sea el metabolismo que sea, yo al final voy a tener sustratos para la generación de glucosa. A su vez, esta glucosa para su metabolismo tiene que ser transportada. Y para ser transportada requiere justamente familias transportadoras, que son dos principalmente, y es una la familia GLUT, ¿ya? De los receptores GLUT, aquellos receptores que no consumen energía, que favorecen el transporte de glucosa por difusión facilitada, y tengo varios tipos, hay más que estos, pero estos son los que en mayor cantidad se han encontrado. Importantes en nuestro medio, el GLUT2 principalmente, que es el que está a nivel de la célula beta, es el que va a captar glucosa en la célula beta pancreática, aunque también está a nivel del intestino, riñón e hígado. Tenemos el GLUT1, que va a estar a nivel de las células alfa, importante en lo que es la secreción de glucagón. El GLUT3, que va a estar a nivel neuronal, y el GLUT4, que va a estar también a nivel de lo que es músculo esquelético, corazón y tejido adiposo. ¿Sí? Punto fuerte de estos transportadores, no hay consumo de energía, la difusión es facilitada. Como ejemplo, justamente cómo facilita el transporte de la glucosa es simplemente una movilización, especialmente en algunos tipos de GLUT que están a nivel intracélula y consecuencia de los estímulos dados en algunos casos por la misma insulina, estimulan para que los GLUT vayan hacia ser receptores transmembrana y de esa manera favorezcan el transporte de glucosa de la parte extracelular hacia la parte intracelular por difusión facilitada. A su vez tenemos otros que sí consumen energía y esos son los cotransportadores sodio-glucosa. En este caso el transporte sí va contra un gradiente de concentración, utilizan energía y tenemos dos tipos principalmente. Los SGLT1 que captan glucosa principalmente de la dieta, se encuentran en el intestino delgado y tenemos otros que son los SGLT2, de los cuales incluso deben haber escuchado un medicamento actualmente que se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal y reabsorbe la glucosa filtrada. Por lo general, nosotros no eliminamos glucosa por la orina, ¿ya? Nosotros por lo general somos un organismo ahorrador, o sea, nosotros intentamos preservar toda la energía que nosotros producimos. Y por lo general, un hemo no me debería dar ninguna presencia de glucosa. El túbulo tiene un límite también, sin embargo, para lo que es la capacidad de reabsorción de glucosa. Y si yo tengo esa superación de la capacidad de reabsorción, yo voy a tener glucosuria, ¿no? Lo que indicaría que el paciente está con un mal control de su cuadro de diabetes, por ejemplo, ¿ya? Tenemos los SGLT2, que son los que más se han estudiado, que se han visto los más involucrados dentro de lo que es el control de la patología de lo que es la glucosa, y los SGLT2 están localizados a nivel de los túbulos contorneados. Requiere un cotransporte, requiere el uso de energía, requiere la generación de ATP y por lo tanto requieren el consumo de energía. Van a absorber lo que es la glucosa con intercambio de sodio a través del túbulo contorneado y de esa manera luego van a dar el paso hacia los capilares mediante los receptores GLUT2, que como pueden ver aquí también están asociados, ¿ya? Entonces, tenemos un consumo de energía en este caso para el transporte de glucosa desde el túbulo contorneado. ¿Ok? Entonces, tenemos de momento dos tipos de transportadores, unos que consumen energía, que son los receptores GLUT1, que no consumen, perdón, y los que consumen energía, que son los SGLT2. ¿Ya? ¿Cuáles se han visto más involucrados o más interesantes desde el punto de vista farmacológico? Los SGLT2. ¿Por qué? Punto clínico interesante. Los pacientes con diabetes tienen los receptores SGLT2 aumentados, ¿ya? ¿Ustedes qué creen esto? ¿Es útil para un diabético o no lo es? ¿Qué creen que pasaría? O sea, debería ser útil porque si es que hay más receptores, se supone que capta más glucosa a la sangre. En un diabético. ¿Qué En un significaría diabético. eso? O sea, digo en el contexto clínico que eso es lo que hace el enzima, porque hay fármacos que inhiben esta... Entonces, en un diabético, ¿los SGLT2 aumentados son buenos o malos? No. Evelyn, ¿te levantó la mano? Sí, o sea, en un paciente diabético son negativos porque estarían aumentando la reabsorción de glucosa, estarían aumentando incluso más la... Exacto. Ajá, exactamente, es eso lo que ocurre. Y se ha visto que los pacientes diabéticos, como están eliminando glucosa por la orina, el organismo, en un intento de preservar energía, ¿qué hace?
aumenta sus receptores de SGLT2 y aumentan la reabsorción de glucosa y empeoran el control de glucosa dentro del paciente, ¿ya? Justamente en base a eso se crearon los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que justamente eliminan o inhiben la reabsorción de glucosa a través de la orina, provocando glucosuria y disminución de los valores de glucosa, ¿ya? Los SGLT2 son uno de los medicamentos más nuevos y más interesantes que han salido. ¿Por qué? Porque son los únicos que han demostrado tener beneficio en lo que es disminución de riesgo cardiovascular en el paciente, ¿sí? Hay varios medicamentos actualmente para la diabetes, pero estos fueron los primeros en demostrar que realmente disminuían el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, es un nuevo tipo de medicamento que ahora ya no lo usa solo endocrinología, lo usa también cardiología, porque se ha visto que disminuye evento cardiovascular, disminuye hospitalizaciones por falla cardíaca, porque es también un diurético. No se sabe si es solamente el efecto diurético, el efecto que tiene el SGLT2 para beneficiar a los pacientes con patología cardíaca, pero se ha visto o está ya dentro de las guías clínicas de insuficiencia cardíaca, el uso del medicamento SGLT2 está recomendado, ¿ok? Entonces, estos son los medicamentos más nuevos que nosotros tenemos al momento y todavía están en estudio nuevas formas, como vamos a ver en clase, en lo que es tratamiento. Ahora, nosotros tenemos la glucosa, pero necesitamos también a sus reguladores, ¿no? Porque tanto un aumento como una disminución del mismo van a traer consecuencias, tanto lo que es hiper como hipoglucemia, los dos con consecuencias desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Y tenemos algunos reguladores, la insulina, obviamente, tenemos al glucagón, tenemos a las catecolaminas y tenemos al cortisol, la hormona de crecimiento, como reguladores de lo que es el valor de glucosa a nivel plasmático, ¿ok? Principalmente, yendo en orden, justamente como les coloqué ahí, sería el primero en actuar sería la insulina, luego de eso sería el glucagón, luego de esto tendríamos las catecolaminas y luego el cortisol, la hormona de crecimiento. Cuando yo estoy hablando sobre todo de hipoglucemias, sería el orden de acción de estas hormonas, como ya vamos a ver. La insulina tiene una gran cantidad de receptores, definitivamente. Obviamente va a estar a nivel hepático, va a estar a nivel renal y va a estar a nivel muscular y también a nivel de tejido adiposo. Y suprime la liberación de glucosa en el riñón y el hígado, no estimula su producción. Este es un punto importante. Generalmente muchas veces se tiene el concepto de que la insulina libera glucosa dentro de lo que es a nivel hepático. La verdad no, suprime su liberación, ¿ok? Y es por eso que un aumento de la misma en estado postprandial suprime la liberación de la misma y favorece el almacenamiento a nivel hepático o a nivel muscular, que son los sitios más importantes de almacenamiento, al menos como glucógeno, ¿ok? También favorecen la translación o el movimiento de los transportadores de glucosa en el músculo y el tejido adiposo. Justamente como ejemplo los GLUT. La insulina, mediante un estímulo intracelular, favorece el transporte de los GLUT de la parte intracelular hacia la membrana y de esa manera favorece el transporte de glucosa, ¿sí? Y a su vez inhibe la liberación de ácidos grasos, esto fundamentalmente a nivel de tejido adiposo, por supresión de una lipasa hormonosensible, ¿sí? Una insulina aumentada favorece el almacenamiento de ácidos grasos a nivel del tejido adiposo e inhibe su liberación, porque de lo contrario los ácidos grasos estarían aumentados y van a causar insulina resistencia. La liberación de insulina implica varios mecanismos moleculares, pero en forma general se puede resumir yendo desde lo que dice GLUT2, la captación de glucosa por dentro de la célula beta y la formación o la generación de ATP que va a dar como consecuencia al canal de potasio su cierre, ¿sí? Lo cual va a despolarizar la membrana y va a abrir los canales de calcio y los canales de calcio van a favorecer el transporte de gránulos de insulina desde el medio intracelular de la célula beta hacia el medio extracelular. Eso en forma general lo que es el movimiento de la insulina, ¿sí? Medicamentos que actúan aquí también, vamos a ver que las sulfonilurias tienen acción, por ejemplo, a nivel de los canales de potasio en los receptores sur, ¿ya? Favoreciendo el cierre de esos canales y por lo tanto dando una despolarización permanente en la célula beta. Consecuentemente, que voy a tener una liberación continua de insulina y es el mecanismo de acción que tienen las sulfonilurias. Efecto de riesgo no es un mecanismo fisiológico, no se regula por los valores de glucosa y por lo tanto tengo un alto riesgo de hipoglucemia, ¿ok? Ese es como un ejemplo clínico dentro de lo que tenemos aquí. Luego tenemos de la parte del glucagón. ¿En dónde actúa el glucagón? Es otra hormona secretada por las células alfa del páncreas que van a actuar a nivel tanto hepático como de tejido adiposo. Esos son los sitios de acción del glucagón. Y su efecto es liberar glucosa, ¿sí? Su efecto es glucogenólisis
liberación de los depósitos de glucosa que tengo a nivel hepático y a nivel del tejido adiposo, ¿sí? Eleva la glucosa, justamente su estímulo principal va a ser una hipoglucemia, un valor de glucosa abajo de 70, por lo general ya estimula su liberación, y lo inhibe la hiperglicemia. En un estado postprandial yo voy a tener un valor de glucagón totalmente inhibido, que es lo que normalmente se esperaría. Las catecolaminas son hormonas de acción más tardía. Estos ya dependen más del sistema nervioso simpático e inhiben igualmente la secreción y la acción de la insulina, ¿sí? Varios receptores, conocidos como beta 2 principalmente, pero su efecto es fundamentalmente de glucogenólisis también, o de liberación de los depósitos de glucosa, y en algunos casos también a nivel renal la gluconeogénesis, ¿sí? En el tejido adiposo libera lo que son ácidos grasos porque aumenta la lipólisis, ¿ya? Por activación de la lipasa hormonosensible, que previamente vimos que es inhibida por la insulina, ¿sí? Recuerden que los ácidos grasos son sustrato para la generación también de glucosa. Si yo tengo hipoglucemia, debo buscar mecanismos de compensación para evitar esa hipoglucemia, y justamente los ácidos grasos son un sustrato para la generación de glucosa mediante gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, tanto el glucagón, mediante la glucogenólisis, como las catecolaminas, mediante el mismo mecanismo, van a dar como consecuencia una liberación de glucosa. El uno, mediante un sustrato de glucosa propiamente, y el otro, las catecolaminas, mediante sustratos no hidrocarbonados para generar glucosa, y de esa manera mantener valores estables a nivel plasmático. Finalmente, los que más lentamente actúan, pero que también van a producir hiperglucemias o elevación de la misma, es el cortisol y hormona del crecimiento. El cortisol en un valor alto van a antagonizar el efecto de las acciones de la insulina, porque disminuye la habilidad tanto de suprimir la glucosa, como de estimular su captación, como inhibir la lipólisis o transportar la glucosa. Como ven, actúa a nivel de todos los puntos que la insulina actúa, favoreciendo lo que es el almacenamiento, y por lo tanto va a aumentar la glucosa a nivel plasmático. Y aumenta encima las enzimas gluconeogénicas. Consecuencia de eso, yo voy a tener hiperglucemia. Ejemplos de patologías que se puedan demostrar que son productoras: síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, que se asocia a un hipercortisolismo. Una de las características justamente es tener hiperglucemia en ese grupo de pacientes. Acromegalia, exceso de hormona de crecimiento, produce diabetes en algunos pacientes por el exceso de hormona de crecimiento y por su efecto contrarregulador respecto a la insulina, ¿ya? Ejemplos contrarios: insuficiencia adrenal. Un cuadro típico de un paciente con insuficiencia adrenal es hipoglucemia, justamente, consecuencia de la disminución de lo que es el cortisol como hormona de estrés para compensar situaciones. Resumiendo entonces, los mecanismos de acción de los reguladores clave a nivel metabólico de glucosa es la insulina. Recordar, disminuye lo que es la producción, aumenta la utilización de glucosa e inhibe la lipólisis. Es un punto importante. El glucagón aumenta la producción de glucosa, favoreciendo su liberación. La epinefrina igualmente aumenta la producción de glucosa, aumenta la lipólisis y disminuye la utilización. El cortisol, efectos similares, todos ellos aumentan la producción de glucosa. Recuerden, glucagón, catecolaminas, hormona de crecimiento, son hormonas contrarreguladoras y por lo tanto van a hacer todo lo opuesto a lo que hace la insulina y van a actuar principalmente ante situaciones de hipoglucemia. Todos ellos van a aumentar la producción de glucosa y a su vez todos ellos disminuyen también su utilización. Y las catecolaminas y la hormona de crecimiento o el cortisol también favorecen lipólisis con la liberación de ácidos grasos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta ahora tenemos entonces que tenemos la glucosa, tenemos sus reguladores, tenemos sus transportadores, y ahora vamos, ¿qué ocurre con la glucosa luego de la ingesta de la comida? ¿Qué estados tengo yo? Entonces, en el artículo que yo les envié, le dividen en 3 estadios. Le dividen en un estado postprandial, en un estado posabsortivo y un estado de ayuno prolongado. El postprandial es aquel justamente que ocurre luego de que nosotros acabamos de comer, ¿sí? Es aquel que se da luego del almuerzo, luego de la cena, y generalmente ocurre aproximadamente, si yo ingiero puramente carbohidratos que son de más rápida absorción, aproximadamente unas 4 o 5 horas, y si ingiero alimentos mezclados, por ejemplo la proteína o la grasa, que requiere un mayor tiempo de digestión a nivel estomacal, puede demorar hasta 6 horas su absorción, ¿ok?
Y al ingerir la glucosa, obviamente yo voy a esperar que aumente la insulina, normalmente aumenta de 3 a 4 veces el valor normal, el glucagón baja un 50% aproximadamente, disminuye la producción de ácidos grasos, aumenta la producción de aminoácidos, aumenta la glucogénesis, o sea, la generación de glucosa. Y el destino de esa glucosa, recuerden que en ese momento estamos en un periodo de abundancia, va a ser un poco diferente a cuando nosotros estamos en un periodo de carencia. En este caso, cuando yo estoy en un estado postprandial, yo tengo una gran cantidad de glucosa a nivel plasmático y por lo tanto voy a tener una distribución que va a ser diferente. En este caso tengo un 45% de los casos, la distribución va a ir a nivel esplácnico, o sea, a nivel hepático, en donde va a ser almacenada. Y en un 70% vamos a tener una distribución que va a un músculo esquelético en un 20 a un 30%, en un 20% a nivel cerebral, a un 10% a nivel renal y un 15% en forma de depósito. ¿Ya? Este es el destino de la glucosa en estado postprandial. El estado posabsortivo, por otro lado, es aquel que ya ocurre con un periodo mucho más prolongado de ayuno, aproximadamente de 14 a 16 horas, momento en el cual yo ya no tengo valores de glucosa post comida y mis valores de glucosa van a estar entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Aquí ya tiene importancia los sitios de depósito y los sitios de producción como es el hígado y el riñón, ¿ya? El riñón llega a ocupar un sitio importante aquí porque reabsorbe glucosa tanto del filtrado glomerular, hace gluconeogénesis, genera glucosa a partir de sustratos, capta glucosa, ¿ya? El riñón se ha visto que produce 20% de la glucosa en este estado posabsortivo y en estado postprandial aumenta la captación de glucosa hasta en 3 veces más al valor normal. Y se reabsorbe si está filtrando libremente a través de los receptores de SGLT2, ¿sí? Como un ejemplo para recordar, nosotros tenemos un filtrado glomerular. Nosotros hacemos un filtrado aproximadamente de 180 litros en 24 horas y la media de glucosa diaria es de 100 miligramos por decilitro. Si ustedes hacen una multiplicación de 100 a 180, nosotros tenemos 180 gramos de glucosa que van a filtrar en 24 horas, ¿ya? Y la máxima capacidad de absorción de glucosa que yo tengo es de 260 miligramos minuto por unos 73 metros cuadrados. Si yo supero esta capacidad de absorción de glucosa, yo voy a tener glucosuria, ¿ok? Entonces, como pueden ver, el riñón es muy capaz de absorber toda la energía posible, pero también tiene un límite de la capacidad de absorción. Y si ustedes ven un paciente que está con glucosuria presente, ustedes pueden estar asumiendo que sus valores de glucosa están siendo superiores a 250 a 300 miligramos aproximadamente, ¿ok? El hígado, por otro lado, otro sitio importante, es el responsable del 80% de la glucosa en este estado, ¿ya? Existe un aumento también de gluconeogénesis por disminución del glucógeno almacenado. Se produce hasta 4 veces más glucosa en este momento en comparación con el estado postprandial y produce 4 veces más que el riñón. Ahora, en este momento, yo ya tengo una menor cantidad de glucosa a nivel plasmático. Estoy usando depósitos y estoy usando gluconeogénesis. ¿A dónde va la glucosa en este momento? En este caso se ha visto que el cerebro empieza a ser un sitio de predilección para la glucosa porque no puede el cerebro estar sin glucosa y el cerebro no lo produce. Entonces siempre tiene que haber suministro de glucosa a nivel cerebral y el 50 al 60% de glucosa en este estado se va al cerebro. Al músculo esquelético apenas un 15 a un 20%, al riñón un 10 a un 15% y el tejido adiposo, a diferencia del anterior que era un 15%, baja un 2 a un 4% aproximadamente porque el objetivo es dar soporte a órganos vitales, justamente aquellos principalmente que no producen glucosa, como es el tejido cerebral. Y finalmente viene el estado de ayuno prolongado, aquel que va mucho más allá del tiempo de duración. Nosotros tenemos una duración de nuestras reservas de glucógeno hepático aproximadamente de 60 horas, luego de eso ya no tengo reservas de glucógeno a nivel hepático y por lo tanto mi sitio principal de producción va a ser gluconeogénesis, ¿ya? A partir de eso el riñón va a ser una fuente muy importante. Y en ayuno, por lo tanto, disminuye la liberación de glucosa y aumenta la captación de la misma. Como ejemplo, les pongo aquí justamente una glucosa en estado postprandial de 100 gramos que yo absorbo de glucosa, aproximadamente 30 se van a nivel hepático y 70 se van a distribuir, yendo 15 a nivel cerebral, 8 a nivel renal, 5 a tejido adiposo y 27 a nivel de músculo. Esto yendo a lo que es estado postprandial normal, o sea, luego de 4 a 6 horas de la ingesta de comida. Y como pueden ver ustedes aquí, cambia totalmente con el ayuno prolongado
la distribución del mismo. En el estado posabsortivo, ya, la distribución también cambia bastante, como pueden ver aquí, a nivel cerebral, a nivel de músculo esquelético, a nivel renal, a nivel de tejido adiposo. Y en el ayuno prolongado, la distribución es todavía mayor, siendo el cerebro, como pueden ver, la disposición de glucosa mucho mayor en comparación tanto con el músculo esquelético, riñones, tejido adiposo y células sanguíneas, ¿ya? Con, obviamente, una prevalencia de la gluconeogénesis en comparación con los periodos de postprandiales o posabsortivos inmediatos. ¿Preguntas hasta aquí que tengan? Doc, una pregunta. Diga. El periodo posabsortivo es lo que se le conoce como la glucosa en ayunas, lo que se les toma la muestra. Que no tiene que... Prácticamente sí. Ajá. Generalmente va de 10 a 12 horas. Sí, se considera generalmente ese, ¿no? Ya, gracias, Doc. Sí, porque generalmente es el tiempo que se va, ¿no? Un periodo de ayuno, o sea, una mañana sería que de 8 a 10 horas aproximadamente de ayuno, ¿no? Ese es el que se podría considerar el posabsortivo, porque nosotros prácticamente a lo largo de todo el día pasamos en postprandial, porque tenemos comidas con menos de 6 horas de duración, entonces nosotros al final a lo largo del día estamos en un estado postprandial y a la mañana siguiente estamos en un periodo posabsortivo, ¿sí? Que es muy raro que se realice un ayuno prolongado. Sí, es correcto, la correlación es correcta. Ajá. Como punto interesante justamente ahí, para que correlacione, la metformina, por ejemplo, inhibe la producción hepática de glucosa, ¿ya? Es un mecanismo de acción que tiene la metformina para su acción. Por lo tanto, en pacientes que tienen diabetes, por lo general, esa inhibición de la liberación de glucosa está alterada y por lo tanto el paciente tiene un aumento en la producción hepática de glucosa, porque es insulino resistente. Recuerden que la insulina actuaba a nivel hepático inhibiendo la liberación de glucosa, pero al ser insulino resistente el paciente libera glucosa. Entonces, visto que, por ejemplo, dar metformina al paciente en las noches inhibe la producción hepática de glucosa y de esa manera mejora las glucosas al día siguiente. Un ejemplo, ¿ya? Y es por eso que si ustedes ven que el paciente recibe glucosa por las noches, no está mal. Se puede hacer eso porque de esa manera inhibe la producción de glucosa hepática durante la noche y favorece una glucosa más estable en las mañanas. Solo como un punto clínico a recordar, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, Doc, una pregunta. Entonces, Diga. se podría decir que, bueno, es una duda, ¿no? También en el tema del argot popular. ¿Es bueno para los pacientes con perdón, con diabetes que se encuentran en un estado post-absortivo? ¿Qué cosa? No le entendí. O sea, si es que es bueno para que los pacientes con diabetes hagan ayuno intermitente. Pregunta con truco. La verdad, no se ha visto, o sea, el efecto en lo que es paciente diabético. O sea, ¿qué te va a producir un ayuno intermitente? Obviamente, en tipo 1, eso está totalmente contraindicado, ¿no? Porque el ayuno es igual a cetosis si el paciente no tiene insulina. Y el paciente va a hacer una cetoacidosis. Entonces, tipo 1, eso no se hace. En lo que es tipo 2, el paciente tiene todavía una reserva insulínica. No se esperaría que haga cetosis. Si haces ayuno, lo que se esperaría es que pierdas peso. Si tú pierdes peso, te vuelves más insulino sensible y menos insulino resistente. Y por lo tanto, perder peso más que el ayuno específicamente te podría ayudar a mejorar los valores de glucosa. ¿Ya? Podría ir más desde ese punto de vista, o sea, pero no tanto que el ayuno va a ser bueno para el paciente con diabetes. No sé si le aclaré la pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más ha escuchado algo que quiera comentar? Siguiendo con esto entonces, cuando hablamos un poco de fisiología y el páncreas endocrino, nosotros sabemos que el páncreas tiene dos áreas principales. La una que es endocrina, que es la que nos interesa en este caso a nosotros, que es la regulación de la glucosa, que es la homeostasis nutricional, que es el control metabólico y está a cargo de los islotes de Langerhans, que son los que secretan hormonas a nivel sanguíneo, y la parte exócrina que está a cargo de principalmente gastro, ¿no? La secreción de enzimas digestivas, de esa manera favoreciendo la absorción de las grasas, pero en este caso el enfoque es principalmente desde el punto de vista endocrinológico y desde los hidratos de Langerhans.
Las células del páncreas endocrino están distribuidas en un porcentaje en el cual prevalece la célula beta, ¿ok? Aproximadamente entre un 65 y 80% de estos islotes están conformados por células beta en un 65-80, secretando principalmente insulina. Tenemos también las células alfa que van en segundo lugar prácticamente en un 15 a 20% que van a secretar glucagón y también van a secretar grelina o hormona del hambre que se le conoce. Y las demás, generalmente en un porcentaje menor, realmente sin considerarse importantes al momento desde el punto de vista de lo que es control de glucosa, las células delta, las células de polipéptido pancreático, entre un 3 a 10% y un 1% respectivamente. Los islotes Langerhans, si bien son una porción pequeña dentro del páncreas en comparación con la porción exócrina, tiene una vascularización mucho mayor, ¿sí? La porción endocrina tiene 5 a 10 veces las islotes más vascularización que lo que tiene el páncreas exócrino, ¿sí? Y su inervación es bastante compleja, porque es como un bloque en el cual existe una comunicación de todos los tipos de células entre sí. La insulina, tanto la célula alfa está conectada con la célula beta, y de esa manera existe una interrelación y una correlación de los valores de glucosa y una respuesta ante el mismo, ¿no? Es por eso que el mecanismo de control es tan complejo y es por eso que no se ha conseguido de momento crear un mecanismo que sea similar. Lo que más se ha acercado a crear un mecanismo con esta complejidad, con esta alta cantidad de hormonas, es el páncreas artificial, pero todavía está lejos de llegar a mantener la complejidad que tiene el tejido pancreático y los islotes que lo componen, ¿ya? Porque no solamente, solo les pongo como ejemplo, actualmente tenemos páncreas artificial que va a secretar tanto la parte insulínica como va a secretar glucagón también. Pero, como pueden ver, no es solo insulina y glucagón, es también cortisol, es también hormona de crecimiento, es también catecolaminas, y por lo tanto es muy difícil llegar a encontrar un mecanismo, un sustituyente de lo que es un páncreas normal. La célula beta, que es la más importante en este caso, va a ser la liberadora de insulina, que nosotros sabemos que es un péptido de 51 aminoácidos que está regulado por la glucosa, cuya secreción va desde pre-proinsulina hacia proinsulina, hacia insulina y finalmente liberado como insulina y péptido C. Ya generalmente el péptido C, de momento considerado aún biológicamente no activo, pero sí un marcador para evaluación aparentemente de reservas insulínicas, aunque ese es un poco discutido actualmente. No tiene actividad similar, obviamente, se desprende en el momento de la acción de la insulina. En algunos estudios pequeños o más in vitro se ha visto que mejora las complicaciones microvasculares en diabetes tipo 1, tiene actividad antiinflamatoria y antioxidante, pero realmente los efectos o el beneficio se ha visto ha sido un poco bajo y por lo tanto no se ha hecho una profundidad en investigación de utilidad del péptido C dentro de este grupo de pacientes. Y la verdad, todos los estudios que se hacen con péptido C se hacen con métodos de laboratorio más complejos, no con el péptido C común y corriente que nosotros tenemos en los laboratorios aquí. Entonces, por lo tanto, o sea, valorar péptido C también a nivel del laboratorio general no es algo que se recomienda muy frecuentemente. La secreción de insulina por la célula beta, tal como vimos anteriormente, entrada a través del GLUT2, generación de energía, cierre del canal de potasio, apertura del canal de calcio y liberación de gránulos de insulina para la liberación de la misma a nivel circulatorio. Ejemplo previo que les di anteriormente, la sulfonilurea disunión a los canales de potasio ATP dependientes, los cierran, hace que se libere más insulina y algunas mutaciones justamente en estos genes hace que sea útil el uso de sulfonilureas. Los nutrientes y la secreción de insulina es otro punto interesante también. Se ha visto, o sea, que el rol principal de las hormonas pancreáticas es regular tanto la absorción como la liberación de combustibles metabólicos en los tejidos sensibles, sea este hígado, sea este músculo, sea este tejido adiposo. Dentro de esta secreción de insulina justamente está lo que les comentaba anteriormente, están lo que son las incretinas, ¿ya? Que uno de sus colegas mencionó que son aquellos que van a favorecer la liberación de insulina. Sí, esas son en cierta manera las incretinas. Pero ¿qué han oído o qué han escuchado acerca ustedes del efecto incretínico? O el efecto incretina, tal vez. ¿Alguien ha escuchado algo?
Pregunta, yo esperaría que cuando administro una carga de glucosa oral y una carga de glucosa endovenosa, las dos en la misma cantidad, ¿cuál se esperaría que eleve más los valores de insulina? ¿O creen que sería igual? La oral. Levanten No, la no mano, sería por igual, favor. la oral aumenta más. ¿Por qué? Pablo C. levantó la mano, Kevin L. levantó la mano. O sea, yo creo que la oral, doctor, porque mediante la ingesta oral estamos también estimulando esta secreción de las sincretinas y creo que esto se refiere con el efecto incretina. Correcto. Kevin L. Yo pensaba que era la endovenosa por lo que nos había dicho de que la insulina y el glucagón son más rápidas que las demás, de los demás factores reguladores. Así que, Claro, pero en este caso, ¿qué causa su aumento? ¿No? Y en este caso, justamente lo que dijo Pablo está bien. ¿Por qué? Porque yo dentro del intestino tengo hormonas que no voy a secretar si administro la glucosa por vía endovenosa. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo mi paso a nivel intestinal, yo no voy a tener secreción de incretinas, yo no voy a tener secreción de DPP4, yo no voy a tener secreción de GLP-1 y por lo tanto yo no voy a tener esa elevación o esa mayor secreción insulínica a nivel pancreático versus la administración oral. Eso es lo que se conoce como el efecto incretina. El aumento o la mayor elevación de insulina postglucosa vía oral versus glucosa endovenosa, ¿sí? Justamente por las hormonas intestinales que yo tengo, ¿ya? Se ha visto que esto está disminuido en los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen una menor respuesta incretínica a la ingesta de alimentos y por lo tanto yo tengo una menor secreción insulínica postprandial y consecuentemente yo tengo un mayor valor de glucosa postprandial, ¿ya? Es por eso justamente que se han creado los medicamentos como los inhibidores de PP4 o los análogos de GLP-1 que van a tratar este problema. Pablo, levanta la mano. Doc, yo tengo una duda. En el caso de Diga. que a un paciente se le administre un mimético de incretinas, ¿también debería administrarse un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 o solamente sería uno? Porque según leí, las incretinas tienen tiempo de vida corto por este metabolismo de la DPP4. Entonces, ¿cómo sería? Sí, justamente, esa es una buena pregunta. Y en general está indicado que no se combinan inhibidores de PP4 con análogos de GLP-1. ¿Por qué? Porque el uno aumenta el otro, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido dar los dos juntos, porque en sí yo solo con el uno ya voy a crear concentraciones suprafisiológicas del otro. Entonces, ¿veis que yo no voy a tener mayor beneficio en combinar los dos? ¿Ok? No sé si me hice entender. Gracias. ¿Ya? Porque, por ejemplo, les doy un inhibidor de DPP4. Si yo inhibo el DPP4, todavía no vemos eso, yo aumento el GLP-1. Los DPP4, ¿qué son? Son enzimas que van a destruir el GLP-1, ¿sí? Entonces yo no quiero que el GLP-1, que es el que da sensibilidad, desaparezca y por lo tanto inhibo esas enzimas destructoras. Le doy inhibidor de DPP4 y ese GLP-1 está en una alta concentración, superior a la normal a nivel plasmático, ¿sí? No tiene mucho sentido en ese caso dar un GLP-1 adicional, porque el GLP-1 está alto, entonces no voy a tener mayor efecto de aumentar ese valor, ¿ok? ¿Ya? ¿Sí quedó bien eso? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yendo a los lípidos y la secreción de insulina, esta es una relación que de inicio puede ser buena, pero luego termina siendo mala, ¿sí? Los ácidos grasos no esterificados se metabolizan en la célula beta, pueden esterificarse, metabolizarse en la célula beta y también regular la función. E incluso en forma aguda, los lípidos favorecen la liberación de insulina, ¿sí? Ayudan en la liberación en forma aguda. Si yo tengo un aumento crónico, como ocurre en los pacientes con diabetes, que son menos insulinosensibles y por lo tanto liberan ácidos grasos a la circulación, más bien consigo un daño a nivel de la célula beta y por lo tanto yo causo insulinoresistencia, ¿sí? Es por eso que un paciente, les pongo un ejemplo, un paciente con obesidad o un paciente con dislipidemia, con valores de triglicéridos, colesterol elevado, van a ser insulinoresistentes y más bien eso va a ser perjudicial para el paciente con diabetes, ¿ya? Entonces, al final, hablando ya desde el punto de vista de un paciente diabético, los lípidos elevados terminan siendo contraproducentes. ¿Por qué? Porque son energía, van a generar más glucosa en el paciente y por lo tanto van a aumentar los valores de glucosa a nivel plasmático.
Bueno, esto ya va a entrar en la parte de discusión de lo que es cetoacidosis, estado hiperosmolar, todos los mecanismos, incluido lo que es malonilcoenzima A, que inhibe otra enzima. Esto vamos a ver mejor en cetoacidosis, no se compliquen. Esto lo que va a hacer es aumentar los ácidos grasos citoplasmáticos y aumentando la secreción de insulina. Pero ese mecanismo lo vamos a ver mejor cuando veamos cetoacidosis, que vamos a comprenderlo mejor. Hay finalmente una regulación neural en la secreción de insulina también, ¿sí? Que está a cargo del sistema parasimpático que se origina a nivel del vago, ¿ya? Y da una primera fase que va a dar, dada por la visión, la simple visión, el olor y la anticipación de la comida, va a provocar lo que es el estímulo y va a iniciar ya una secreción de insulina en ese grupo de pacientes. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Dar una pequeña cantidad de insulina en los primeros 15 minutos de la ingesta promueve la tolerancia a la glucosa, ¿ya? Recuerden que la secreción de insulina es pulsátil, ¿no? Tiene una secreción de base y una secreción luego de la ingesta de comida. Por lo general yo tengo dos picos, yo tengo un valor basal a lo largo del día y tengo una secreción, un valor postprandial luego de la ingesta alimentaria, que va a aumentar hasta 3 a 4 veces el valor normal, como vimos previamente, ¿sí? Entonces, justamente ese principio es el que nosotros usamos cuando estamos usando insulina, porque tenemos insulina lenta o insulina basal, y tenemos insulina rápida o insulina para compensar las ingestas alimentarias, ¿sí? Por lo general, el paciente con diabetes tipo 2 tiene primero compromiso de la secreción basal y luego generalmente hay un compromiso de la parte postprandial. Por lo tanto, generalmente en los pacientes con diabetes, inicialmente inicio solo con insulina basal en los diabéticos tipo 2 y conforme el paciente vaya perdiendo el control, inicio insulina precomidas, ¿ya? No todo paciente diabético va a llegar a eso, ¿ya? Antes se creía que todo paciente con diabetes terminaba en uso de insulina, se ha visto que no, si el paciente mantiene un control adecuado, se puede mantener solamente con uso de medicación oral. Pero, por lo general, el proceso de destrucción de la célula beta, si no existe un control adecuado y continuo, va a llevar al uso de insulina tanto de forma lenta como de forma rápida, ¿ok? Bueno, ante las situaciones de estrés, los niveles de glucemia son importantes. Recuerden que ante situaciones de estrés yo tengo el cortisol y las catecolaminas, en última instancia el sistema de hormona de crecimiento, la activación del sistema simpático aumentando lo que es glucagón y liberando insulina, igualmente la inervación adrenal, termina siendo menos esto. Recuerden que tanto la parte neural como la parte de la ingesta de comida propiamente van a favorecer la liberación de insulina, ¿sí? Y eso es un punto importante a tener en cuenta, porque de lo contrario, el paciente no va a tener valores de glucosa adecuados a nivel plasmático, ¿sí? La vía intracelular y la secreción de insulina es algo más complejo que solamente la apertura de canales o cierre de canales de potasio y apertura de canales de calcio. Involucra una serie de pasos que si no tienen una función adecuada van a dar consecuencias como hiperglucemia. Justamente dentro de eso vamos a ver que un proceso o una alteración a nivel de la célula beta en su mecanismo molecular va a ser causante de un tipo de diabetes que se conoce como diabetes tipo MODI, ¿sí? O la diabetes o MODI o diabetes autoinmune del adulto, que se le conoce en algunos casos, que es justamente consecuencia de este tipo de defectos genéticos, ¿ya? En las cuales existe una deficiencia a nivel de la célula beta que hace que no secrete insulina de manera adecuada ante un estímulo de glucosa. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la clasificación. Las células alfa, que están en un 10-12%, se estimula por hipoglucemias. Definitivamente ese es el mecanismo del glucagón y su secreción. Y las catecolaminas y el cortisol también puede elevarlo. Las hiperglucemias causan obviamente una supresión. Su principal acción está en el hígado, ¿ya? Pero hay un pequeño problema. El glucagón, como ustedes ven, libera glucosa, tanto a nivel hepático, favorece la glucogenólisis, debería estar inhibido en un paciente diabético. La verdad no, en un paciente diabético yo tengo una hiperglucagonemia, yo tengo un glucagón alto, lo cual finalmente termina siendo también contraproducente para el paciente con diabetes. En el paciente con diabetes tengo una hiperinsulinemia, lo cual junto con esto yo tengo una hiperglucagonemia. Entonces, como se imaginarán, en el paciente yo tengo un aumento de los valores de glucosa a nivel plasmático, consecuencia de un glucagón inapropiadamente alto para este tipo de pacientes. Pero eso es también consecuencia de la resistencia que existe a nivel de la célula beta y de la célula alfa. Y por lo tanto, se han buscado mecanismos para disminuir la producción de glucagón también en el paciente con diabetes. Justamente los SGLT2 parece que tienen este efecto, ¿ya?
El metabolismo igualmente del glucagón, estando aquí dentro de lo que es un hepatocito, su entrada a través de receptores acoplados a proteína G, generación de AMP, y mediante la vía de la fosforilasa quinasa, ya va a producir tanto aumento de glucogenólisis, aumento de gluconeogénesis, consecuentemente voy a tener en algunos casos por glicólisis, voy a tener la generación de piruvato, y esto va a ser sustrato nuevamente para la generación de glucosa, que como pueden ver nuevamente da un círculo para de esa manera no perder energía. Los GLP-1, por ejemplo, justamente dentro del punto de vista de las incretinas, es en sí la incretina más importante, ¿sí? Es el responsable del 70% de la respuesta insulínica a la glucosa oral, pero su vida media es corta, es apenas de unos minutos, y por lo tanto, y es degradado por los DPP4 o los dipeptilpeptidasa 4, ¿ya? Justamente en base a eso y en base a que el GLP-1, los GLP son los más importantes para lo que es la respuesta insulínica a la glucosa oral, se crearon medicamentos, como ya habíamos conversado, que aumentan la vida media de esos GLP, como es el DPP4 o las enzimas que degradan, o el GLP-1 o un agonista de GLP-1 que tiene una duración más prolongada en comparación con el GLP-1 normal, ¿sí? Solo como ejemplo, actualmente tenemos análogos de GLP-1 que duran hasta una semana aproximadamente, ¿ya? Entonces, con la administración de una vez a la semana, yo tengo un estímulo permanente de ese análogo de GLP-1 a nivel de la célula beta del páncreas, favoreciendo la secreción de insulina, ¿sí? Por otro lado, los DPP4 son medicamentos que administran por vía oral y que sí necesitan ser administrados todos los días para su efecto, ¿ya? Los GLP-1 son uno de los medicamentos más nuevos que nosotros tenemos. El costo es alto todavía de momento, pero es un medicamento que es bastante prometedor, sobre todo desde el punto de vista de los pacientes con obesidad, donde se ha visto que existen unas pérdidas de peso muy importantes. Las células delta, que en este caso secretores de somatostatina, que cobrarían menos importancia realmente, y las células del polipéptido pancreático en un 1%, que son más importantes en etapa fetal, pero que realmente en esta instancia, lo que es control de glucosa, pierde importancia, ¿ya? ¿Preguntas que tengan hasta el momento adicionales? Nada más. Génesis. ¿Puede prender el micrófono, por favor? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Puntos importantes que usted ha recordado de esta clase. ¿Le puedo leer porque estaba anotando o le digo algo? Sí, lo que a usted le llamó más la atención. O sea que, por ejemplo, de los periodos después de la ingesta de glucosa, de que teníamos del postprandial, el posabsortivo y del ayuno prolongado. Lo que preguntó mi compañero fue lo que más me llamó la atención, que fue que, o sea, que en el ayuno prolongado es como que ayuda más a disminuir los niveles de glucosa y que era beneficioso para los pacientes diabéticos. También tengo que... Ojo, no hay uno prolongado, ¿no? Hay uno prolongado, o sea, no beneficiaría a un diabético. Eso ¿No? es. Fue la pregunta de su compañero. Perdón, eso sí, me confundí. De ahí también que la GLP-1 era una de las incretinas más importantes, que también tenemos también tenemos la regulación neural de la secreción de la insulina por medio del sistema nervioso parasimpático, que estas se van a Hasta ahí originar. está bien, Génesis. Gracias, muchas gracias. Michelle, ¿usted? ¿Algún punto importante? Sí, doctor, o sea, me llamó la atención lo que, bueno, se nos recalcó de que la diabetes tipo 2 existe un compromiso de la insulina basal y también la postprandial, por lo cual se inicia con la insulina basal, pero que también, o sea, no es como que una regla de que en todos los pacientes va a pasar que luego se tiene que iniciar con la insulina precomidas, pero que esto sí es un punto importante. Y también lo que nos mencionó que aparte de la ingesta también es muy
importante la regulación neural para la insulina. Ya. Eva. Lo que me pareció importante era lo que nos mencionó de que no debemos combinar los análogos y con los de PP4. A su vez, de que cuando se aumenta lo que es el glucagón, nos mencionaba que no era o sea, prudente para aquellos diabéticos, ya que además de tener hiperinsulinemia, van a tener también lo que es hipergluconemia. Entonces, eso. Hay un punto para reforzar. Generalmente nosotros, cuando estamos ante un periodo de insulinoresistencia, la célula beta normal en el organismo, si tiene resistencia a la insulina, aumenta la secreción de insulina. Es lo normal. Eso es lo que ocurre en los periodos iniciales en un paciente con diabetes. ¿Sí? Yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué hace la célula beta? Intenta superar esa resistencia secretando más insulina. ¿Sí? Eso tiene un periodo de caducidad, podríamos decir, porque la célula beta al final se termina agotando y consecuentemente va a disminuir su producción y al final obviamente va a desencadenar hiperglucemia. Esa hiperinsulinemia inicial que yo tengo es lo que hace que el paciente mantenga de inicio un valor de glucosa normal, ¿ya? Pero eso agota a la célula beta y al agotar a la célula beta luego van a venir las glucosas elevadas, ¿sí? Es en ese momento en el cual yo debo intervenir más justamente y evitar un agotamiento de la célula beta y de esa manera preservar la misma para evitar el desarrollo de la diabetes y el uso final de insulina, que es donde un gran porcentaje de pacientes que no se controlan adecuadamente terminan, ¿ya? Entonces, en forma general, un paciente con diabetes no es que está hipoglucémico, hipoinsulinémico al inicio, ¿no? Al final sí, porque ya terminan sus reservas de célula beta y por lo tanto ya no secretan insulina. Pero de inicio, un paciente de insulino resistente secreta una alta cantidad de insulina, ¿sí? Y eso implica agotamiento de célula beta. Eso es un principio muy importante a tener en consideración, ¿sí? Generalmente, los pacientes con diabetes, cuando debutan, se usa insulina, ¿sí? Se usa, dependiendo del grado de descontrol que está. Eso vamos a ver más en la parte de tratamiento. Pero generalmente se usa insulina en ese grupo de pacientes porque ayuda a mejorar el fenómeno de gluco y lipotoxicidad que yo tengo de la glucosa contra la célula beta. Y de esa manera ayudo a disminuir el daño a nivel de esas células beta, ¿ya? Eso vamos a ver mejor en fisiopatología. Pero es importante recordar que en el estadio inicial yo tengo hiperinsulinemia en ese grupo de pacientes, pero a expensas de un desgaste de célula beta, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? Jocelyn. Jocelyn R. A mí me pareció importante la parte de los receptores SLGT2, que hablaba acerca de que tenían importancia farmacéutica y que de hecho se había logrado como identificar que tenían un potencial para reducir los riesgos cardiovasculares y que era el único o de los pocos medicamentos que lograban realizar esto. También acerca de cuál era la regulación en la que participaba el sistema nervioso central, el sistema nervioso para la regulación de la glucosa y de la insulina, y esta parte en la que se hablaba de que el organismo empieza a producir insulina, incluso cuando los estímulos son únicamente visuales o olfatorios, y eso me pareció como interesante. También esto último acerca del efecto ese el efecto tóxico que tiene la glucosa sobre las células beta, y tampoco conocía acerca del efecto incretina y me pareció como importante saber que este se produce, que las incretinas se van a producir una vez que se producen o son liberadas de la mucosa intestinal una vez que es ingerida por vía oral la glucosa, y de esa manera se estimula rápidamente a la insulina. Ya. ¿Alguien más? ¿Algún punto a preguntar o algo más? Ludwig. Sí, doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿El paciente que debuta o está iniciando con una diabetes o con una insulinoresistencia, estos niveles de glucosa siempre los va a mantener estables o puede llevar tal vez a una hipoglucemia?
¿Referente a qué? ¿Al uso de medicación? ¿Dice No, usted? por lo que dice que hay una o sea, hay una producción excesiva de insulina, entonces es como que va a mantener los niveles casi siempre estables al inicio. Pero ¿puede esto también llevar a una hipoglucemia o no? Una hiperinsulinemia de tipo fisiológico, bueno, en este caso sería un poco no fisiológica, no va a llevar por lo general a hipoglucemia porque termina siendo regulada por el resto de las hormonas, ¿no? Entonces, la secreción de insulina a nivel del organismo, al menos desde el punto de vista endógeno, va a ser de acuerdo a la necesidad. O sea, nunca se va a secretar por encima de los requerimientos. Y siempre que haya riesgo de hipoglucemia, las hormonas contrarreguladoras van a aumentar o esta va a disminuir. Pero siempre va a estar acompañado de las contrarreguladoras, ¿sí? Y se va a secretar en la cantidad necesaria para mantener la glucosa en un rango normal, siempre y cuando la función de la célula beta esté normal. Ahora, cuando existen secreciones endógenas de insulina de tipo tumoral que no responde a contrarreguladores, de ejemplo, te pongo un insulinoma, ahí sí voy a tener riesgo de hipoglucemia. Pero por este hiperinsulinismo del que estamos hablando en este caso, por insulinoresistencia, por lo general no ocurre eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Daniela C. Buenas tardes. Yo tenía una duda, no me quedó algo claro. ¿Es que la incretina depende de la GLP-1 o la producción de GLP-1 hace que la incretina incremente y actúe? El efecto incretínico es causado por las hormonas intestinales. Y dentro de las hormonas intestinales, la más importante termina siendo de momento las GLP-1. Esa es la que causa el efecto. O Ya. es la que causa el efecto incretínico. No sé si me hice entender. Sí, doc, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doc, una pregunta. Acerca de ese medicamento que nos dijo de los antagonistas de los de GLP-1, ¿solamente van a hacer que, o sea, se libere más de insulina o también por otros mecanismos van a ayudar a bajar de peso? Análogos de GLP-1. A ustedes les ha Ujú, gustado sí. bastante la parte de tratamiento. Estoy viendo que les interesó mucho la parte de la medicación. Yo sé que es importante, aunque eso lo vamos a ver después. El análogo de GLP-1 sabéis que tiene una acción tanto a nivel periférico, como es su efecto incretínico, favoreciendo la secreción de insulina, a nivel gástrico, retardando el vaciamiento de la misma, por lo tanto favoreciendo la saciedad, disminuyendo el apetito, y a nivel central también se han visto que existen receptores de GLP-1 y van a producir un estímulo a nivel central que también va a provocar un estímulo para lo que es saciedad. Entonces se ha visto que el efecto de los GLP-1 termina siendo tanto periférico como central. No sé si le quedó claro. Sí, gracias, doctor. Al momento el efecto que más se le ha visto es desde el punto de vista periférico, pero se ha visto que a nivel de la parte central existen receptores para lo que es análogos de GLP-1 y por lo tanto se ha visto que existe un efecto también a ese nivel. ¿Por qué? No explican que el descenso de peso sea solamente por el retardo del vaciamiento gástrico. O sea, aparentemente hay un aumento de la saciedad y eso es únicamente conseguido a través de las acciones a nivel central. ¿Sí? No hay otra forma de conseguir ese efecto y aparentemente el GLP-1 lo tiene. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces en este caso, en esta clase, lo que me interesa es que tengan claro lo que es proceso fisiológico de la glucosa, lo que son transportadores, lo que son reguladores, lo que son contrarreguladores, porque a partir de eso ustedes van a entender de una manera más sencilla tanto la parte de lo que es fisiopatología como la parte de lo que es tratamiento, ¿sí? Porque en el tratamiento muchos de los nombres que ustedes ven aquí, ustedes los van a escuchar cuando hable del tratamiento, ¿ok? Entonces, esos son los puntos importantes. Si bien les di algunos ejemplos desde el punto de vista clínico, eso va más para lo que vamos a ver después, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Vamos a dejar el día de hoy por ahí, que tengo una reunión a las 4:30, ¿ya? No sé si mañana, como no vamos a tener clases prácticas todavía esta semana, no tienen una hora, tal vez mañana de 1 a 3, no sé, tal vez para tener clases, no sé. Sí, doc, sí tenemos libre. ¿De qué hora a qué hora? Los dos grupos, pero ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿De qué hora a qué hora tienen? Que tengan una hora, o sea, para no perder mucho. A la 1 está bien, creo, doc. ¿A la No 1 sé pueden? si Marco sabe. Lo que pasa es que
nosotros teníamos planificado también tener otra clase en la tarde con otra materia, entonces ¿A qué yo le hora? avisaría más tarde si es que se cambia ese horario o cómo podríamos hacerle, Doc. ¿Ya? ¿A qué hora tenían esa clase? Teníamos de 1 a 2:30 por ahí. Ya. Bueno, entonces me avisan ahí, porque si tienen un tiempo libre entre 2, 3, o sea, o 1, 3, ahí me avisan, ¿ok? Ya, Doc, ya, listo. Sí, porque tenemos PAE, entonces no. Claro, ahí me avisan en todo caso, no habría problema. ¿Dudas que tengan respecto a lo que vieron en las aulas virtuales o los cronogramas de exposición? Sí, Doc, eso queríamos hablar porque hay específicamente una parte en la que usted menciona un tema de la fisiología, un trabajo que es en grupo y que se debe hacer mediante una grabación. Entonces, quería que por favor nos aclare un poquito eso porque no le entendimos. Aparte de eso, son las exposiciones, porque estas grabaciones en el documento que usted nos envió menciona que son asincrónicas. Entonces, no le entendimos muy bien eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero? Generalmente nosotros hacíamos que la parte de fisiología sea una parte que esté dentro de las clases, pero lo que nos fuimos dando cuenta es que al final fisiología ustedes se supone, ustedes ya deberían saber que ustedes realizaron fisiología, entonces realmente eso no sería parte realmente dentro del pensum de endocrinología, pero es endocrinología y por lo tanto saber fisiología y fisiopatología es esencial para que ustedes lleguen a comprender el mecanismo de acción hormonal. En este caso lo que vamos a hacer justamente es que eso se va a realizar, pero va a ser de forma sincrónica y ustedes también lo van a asistir asincrónicamente. Son 5 módulos aproximadamente que necesito explicación de fisiología y por lo tanto se pueden dividir en grupos de acuerdo a esos 5 módulos que tienen ustedes para hacer esa presentación. Esa es una presentación que va a ser asincrónica, que la van a grabar, que van a hacer una exposición y va a ser aproximadamente entre 20 y 25 minutos máximo. No tiene que ser más de una duración mayor ese tiempo, donde ustedes van a hablar de fisiología. ¿Ok? Esa es una grabación que ustedes van a hacer y no va a ser en los horarios de clase. No sé si ahora me entendieron. Sí, Doc, ¿y eso también se presentaría en las clases? No, eso es a lo que ustedes van a asistir asincrónicamente, porque la verdad, fisiología no está dentro de lo que yo les tendría que dar en este pensum. O sea, y de lo que estaba viendo en los ciclos anteriores, eso hacía que en algunos casos presenten más tiempo del adecuado, porque yo siempre les indicaba presenten 20 minutos, 25 y si iban 1 hora, y se interrumpía el resto de clase, que al final termina siendo el foco de endocrinología. Entonces, por eso que en este caso vamos a hacer algo bien cronometrado, van a ser 20 o 25 minutos que ustedes van a hacer esas presentaciones. Eso lo vamos a subir al OneDrive, vamos a hacer un link y todos ustedes van a poder entrar y asistir a esas presentaciones, de las cuales se harán preguntas también en los momentos del examen. Así que todo el mundo tiene que asistir a eso, ¿ok? Doc, entonces serían, por ejemplo, de fisiología de tiroides, sería un grupo de mi paralelo y el otro grupo del otro paralelo, porque los grupos Como estaban... ustedes deseen, o sea, la cosa es que todos participen haciendo eso, ¿ok? Sí, Doc. Eso, ¿ya? Es hasta menos estresante para ustedes, tomen el lado positivo, no tienen que exponer, van a hacer una grabación previamente y la van a subir, ¿ok? Sí, Doc, por comentarle que el día de mañana tenemos libre a partir de las 2 de la tarde, entonces podríamos Podríamos cuadrar. tener de 2 a 3 entonces para empezar un Ya poco con entonces. fisiopatología. Listo, nos vemos a las 2 del día de mañana entonces, ¿ok? Sí, Doc. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más Gracias, tiene alguna otra doctor. duda? Doc, y otra duda respecto a estas presentaciones asincrónicas. Había leído que se las debe subir 15 días antes al Drive que usted nos diga, pero tendríamos que mandarle igual antes para que usted revise, ¿verdad? ¿Con qué Así tiempo de es. Ajá. anticipación? Al menos unas 3 semanas antes, ¿no? O sea, van a tener bastante tiempo, que recién vamos a Ah, empezar diabetes y esto va a durar siquiera un mes, mes y medio, así que tienen todo ese tiempo para empezar a hacer las presentaciones y cada grupo tiene más tiempo todavía, así que tienen bastante para hacer, ¿no? Ojo, mucho cuidado en cómo van a presentar, porque si ustedes ponen diapositivas y se ponen a leer texto, recuerden que es fisiología y ahí es texto donde menos debe haber, a menos que sea exclusivamente necesario. Tienen que ser exposiciones bastante didácticas porque es fisiología, por favor, ¿ok? listo. Ya, Doc, y otra pregunta, ¿debemos llenar el dime. foro del aula de presentación de estudiante? Si ustedes ya se conocen entre ustedes, creo que no habría problema.
pero en todo caso, si lo quieren hacer, realicen. Eso no es algo obligatorio, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Ya, Doc, nos vemos mañana a las... Diga. Doc, queríamos ver si usted podía elegir el curso que va a rotar primero, como nos mencionó los días viernes las rotaciones. Por favor. Doc, ¿desde cuándo ¿Que no llegaron a un empezaríamos? consenso? ¿Desde cuándo empezaríamos, Doc, estas rotaciones La próxima virtuales? semana empezaríamos. Ajá. Ah, ok, entonces, ¿qué le parece si empezamos, que empieza nuestro curso? Porque el otro curso va a empezar con las exposiciones. Por mí no hay problema, como ustedes se adapten. Ah, ok, entonces empezamos. Queríamos igual ver si usted escogía esa situación para no tener ningún problema. No, pero si ellos dicen que quieren, no hay problema. Pues no empezamos con ellos, claro. Por mí Listo. está bien. Entonces Ujú. empieza. Entonces, el que va a empezar es el 3 o el 4. ¿Cuál empieza? El 4, Doc. El 4. Listo. Y entonces, ya me cronómetro ahí para poner en las aulas, ¿ok? Ya, Doc, muchas gracias. Entonces, Listo. nos vemos Nos mañana. vemos mañana a las 2, ¿ok? Listo. Gracias. Ya, hasta luego. Buena tarde.